Hola chiquis, muy buenos días o muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video sobre verbos en tiempos pasados. Vamos a conversar, a hablar hoy sobre este tema que en nuestro vocabulario es amplísimo, ¿sí? Pero vamos a ir de a poco. Vamos a recordar antes de empezar esto que habíamos leído ayer sobre el mito de Viracocha, el dios inca, ¿sí? Y vamos a tratar de recordar una de las principales características de los mitos, que es que todos sus verbos están escritos, obviamente, en pasado. ¿Por qué? Porque son narraciones ficcionales que fueron escritas hace mucho tiempo, reflejan las creencias, las costumbres de pueblos que vivieron hace muchos años y bueno, justamente tienen carácter sagrado porque muchas de ellas tienen que ver con la religión, con los dioses y demás cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, todos los verbos que están en los mitos están en tiempos pasados. Todos los hechos están escritos en tiempos pasados, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes entiendan esa característica. A partir de esto vamos a pensar, ¿sí? Yo los invito a que pensemos juntos, ¿de qué manera podemos expresar nosotros en el castellano las acciones que ya sucedieron? Principalmente tenemos tres maneras y es algo que vamos a empezar a trabajar justamente ahora, ¿sí? Porque de las tres maneras se expresan cosas diferentes y es importante que sepamos diferenciarlas. Para eso vamos a tomar de modelo el verbo desayunar, ¿sí? Como recordamos lo que trabajamos la semana pasada, como ya habíamos visto, la terminación ar, o ir era infinitivo, es decir que este verbo no está conjugado. Acá podemos ver que esta es la raíz y esta es la desinencia, ¿sí? Esto ustedes lo tienen re claro, pero para repasarlo no viene mal. Ahora, ¿de qué manera se puede conjugar este verbo en pasado? De estas tres maneras que yo les decía. Bueno, podemos decir que desayuné. Podemos decir que desayunaba. O podemos decir desayunado. De estas tres maneras, el verbo se encuentra conjugado en pasado, es decir, que son acciones que ya sucedieron, ¿sí? Ahora vamos a pensar cuál es la diferencia. ¿Será lo mismo decir desayuné que desayunaba? Podemos pensarlo en una oración, ¿no? Esta mañana desayuné. Vamos a pensar una oración para esta. Por ejemplo, los viernes desayunaba con mi mamá. Y podemos hacer una oración para esta. Por ejemplo, no había desayunado. Bien, perfecto. Fíjense qué diferentes son estas tres situaciones. Aunque están los tres verbos expresados, digamos, en pasado, en acciones que ya sucedieron, son distintas las situaciones. Fíjense que acá dice, esta mañana desayuné. Es algo que pasó hace poco y de lo que yo me acuerdo, ¿sí? Fíjense acá, esta mañana desayuné es algo que pasó hace poco y que tiene un tiempo determinado, ¿sí? Esta mañana, ¿sí? Tiene un tiempo que está determinado, que está especificado ahí en la oración. Ahora bien, vamos a pasar a esta. Desayunaba. Dice, los viernes desayunaba con mi mamá. También es una acción que ya sucedió, porque dice que los viernes desayunaba con su mamá. Pero fíjense acá el tiempo.
por lo general es una acción que pasa muchas veces en el tiempo por una determinada cantidad de tiempo. Imagínense, los viernes, podemos decir que todos los viernes de las semanas, todas las semanas los días viernes, o también podemos pensar que está hablando de una cantidad de tiempo muy larga. Podemos decir los viernes del mes de mayo, o podemos pensar que todos los viernes de su vida esta persona desayunaba con mi mamá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este otro? Que acá tenemos un tiempo que no está especificado. Nos dice solamente los viernes, pero no nos dice de cuándo, ¿sí? Y esto nos da la pauta de que es una acción que se repite por un tiempo. En cambio, esta es algo que sucede una sola vez. Esta mañana desayuné. Punto. Pasó una sola vez. En cambio, acá pasaba todos los viernes que desayunaba con mi mamá. Y acá, fíjense cuál es la diferencia. No había desayunado, ¿sí? Pasa con anterioridad a este otro tiempo, ¿sí? Y vamos a pensar ahora, yo les entregué esta mañana, les mandé acá en estas actividades esta fotocopia que tienen por acá, ¿sí? Y acá vamos a hablar sobre estos tiempos. El pretérito perfecto simple, que es este primero, indica acciones ya concluidas, esto que yo les decía, desapareció. ¿Desapareció cuándo? Podemos pensar acá, ¿sí? Si nos vamos para arriba, este sería el pretérito perfecto simple. Ese es el nombre de este tiempo verbal. Pretérito perfecto simple es una acción que ya concluyó y que tiene este tiempo que ya está, ¿sí? Ya pasó, fue esta mañana. En este caso, el acto de desaparecer comienza y concluye dentro del pasado en un punto preciso del tiempo, por eso se llama perfecto, ¿sí? Ya sabemos que esta mañana yo desayuné. El desayuno empezó y terminó esta mañana, yo lo sé. Después pasamos al pretérito imperfecto, ¿sí? Fíjense, indica acciones que transcurrieron en el pasado, ¿sí? Esto transcurrió en el pasado. Este es el pretérito imperfecto. Indica acciones que transcurrieron en el pasado, ¿sí? En este caso, la acción de desayunar se presenta como una acción inconclusa, que se extiende en el pasado, por eso se denomina imperfecto. Es decir, que esta acción no empieza y termina en el pasado, sino que se repite en el pasado, ¿se entiende? Por eso es imperfecto. Y después tenemos el otro tiempo que se llama pretérito pluscuamperfecto. Tiene un nombre re difícil, pero se lo van a acordar, estoy segura. Pretérito pluscuamperfecto, que sirve para indicar acciones que suceden con anterioridad a las expresadas en el pretérito perfecto simple. Es decir, que esta acción ha pasado antes que esta acción, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Podemos decir acá que se indica que el desayuno, digamos, no ha sucedido, ¿sí? Si se fijan acá, el desayuno no ha sucedido, es decir, que no ha llegado a pasar, ¿sí? Pero sin embargo, es una acción que está en este tiempo verbal de pretérito pluscuamperfecto, ¿sí? Puede ser que no ha pasado, como en este caso no había desayunado, o por ejemplo, no sé, como dice en el ejemplo de la fotocopia por acá abajo, dice: desaparecieron los barcos que habían demorado su salida. Fíjense que los barcos demoraron su salida antes justamente de que salieran, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber cómo identificar, digamos, estos tiempos pasados? Fíjense en la terminación. Ado, ido, ¿sí? Esto es del pluscuamperfecto, es algo que justamente que sucede con anterioridad a las acciones en pretérito perfecto simple. Esto por lo general termina así: desapareció, desayuné,
ayudé, ayudaron, ¿sí? Todas estas acciones son acciones concluidas, ¿sí? Fíjense que son algo que empezó y terminó en el pasado. Y acá puede ser así, fíjense que tiene como esta terminación que le da esta cuestión de no saber, como que no concluyó, desaparecían, desayunaban, no sé, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para identificarlas? Fíjense en cómo termina, ¿sí? En cuál es la desinencia. Y ahí se van a dar cuenta si es pretérito perfecto simple, si es pretérito imperfecto o si es pluscuamperfecto. Muy bien, dicho esto, espero que haya quedado claro esta cuestión. Cualquier cosita saben que pueden comunicarse conmigo. Les mando un besote enorme. Chau, chau.